Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Es un placer recibirles en este acto organizado por el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en colaboración con la Sociedad de Debate de la Universidad, con motivo, ya lo saben, del 30º aniversario de la creación de esta institución, que se conmemora con la aprobación de la Ley 5/1989 de 4 de mayo de reorganización universitaria de Canarias. Agradecemos a todas y a todos su presencia y damos también la bienvenida a los miembros de la comisión promotora que nos acompañan en este acto, al consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, don Pedro Ortega, al director general de Universidades del Gobierno de Canarias, Ciro Gutiérrez, a los miembros del Consejo Consultivo de Canarias, del Diputado del Común y también de la Audiencia de Cuentas, a miembros del Cuerpo Consular y a los representantes de los distintos cuerpos de las Fuerzas Armadas en las islas. Comenzamos dando la palabra a la directora de la Sociedad de Debate de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Sara González Betancor. Excelentísimo señor presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, rector magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, rectores honorarios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, excelentísimo señor consejero de Economía, Industria, Comercio e Innovación del Gobierno de Canarias, ilustrísimo señor director general de Universidades del Gobierno de Canarias, distinguidas autoridades, consejeras y consejeros del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, distinguidos miembros de la Comisión Promotora de la Ley de Reorganización Universitaria de Canarias, señoras y señores, bienvenidos a este encuentro que hemos querido enmarcar dentro del 30 aniversario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, cuando este año nos estábamos poniendo manos a la obra en la Sociedad de Debate para programar las actividades a realizar durante el año. Nos planteamos que estábamos en un año especial, que la universidad había querido que este fuera un año especial, un año que conmemorar, su 30 aniversario. Aunque bien es cierto que tenemos centros en esta universidad que tienen más de 30 años, centros que incluso ya han festejado su 50 aniversario y otros que están próximos a esa fecha. Sin embargo, es el año 89 el que marca, el que define el nacimiento de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria como tal, y por eso estamos en un año de aniversario. Cuando estábamos preparando, como digo, estas actividades anuales, nos planteamos que deberíamos tener un momento de debate, no ya académico al uso, ni tipo ligas de debate, como las que venimos celebrando desde hace ya más de 12 años en esta universidad, sino otro tipo de debate que nos hiciera parar, que nos hiciera reflexionar, que nos hiciera recordar qué universidad fue la que soñamos, qué universidad fue la que se reivindicó en su momento y qué universidad tenemos a día de hoy, cómo ha evolucionado y en qué universidad soñamos. Y al plantearnos esto, pensamos que las mejores personas que podíamos invitar para hacer una reflexión de este tipo, para poder hablar de qué encontró, qué hizo, qué dejó, qué tiene, son quienes en su momento han estado llevando la batuta de esta institución, los que han llevado su dirección. Por eso nos planteamos que era una buena oportunidad, ya que teníamos a estas 4 personas al alcance de nuestra mano, poderles invitar y que compartieran con nosotros, que formamos parte de la universidad o que estamos interesados en la vida universitaria, para que nos contaran de primera mano cómo lo habían vivido, cómo lo están viviendo. Esta fue una idea que le planteamos al Consejo Social desde la Sociedad de Debate y, como siempre, fue una idea que fue acogida con entusiasmo y que fue hecha propia. No solo fue hecha propia, sino que además fue engrandecida. Por eso tenemos este evento a día de hoy, gracias al apoyo del Consejo Social, y por eso estamos todos nosotros hoy aquí. Quiero hacer público el agradecimiento por parte de la Sociedad de Debate a ese apoyo incondicional que hemos encontrado siempre en el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Con la Sociedad de Debate hasta ahora nos hemos planteado como objetivo principal dar formación en materia de oratoria al estudiantado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Esto lo hemos ido desarrollando a través de las ligas de debate que se van sucediendo año tras año, así como a través del aula de oratoria, en donde llevamos ya 3 años trayendo a formadores en materia de oratoria y organizando talleres formativos dirigidos al estudiantado. Este año, además, hemos querido tener una liga de debate especial que nos hiciera reflexionar al interno de la universidad e incluso echar miras al exterior, mirar otras universidades de nuestro mismo entorno y preguntarnos si estábamos o no respondiendo a la sociedad del siglo XXI. Por un lado, tenemos clara la importancia de poder facilitar el acceso a esta competencia transversal que es la oratoria al estudiantado, pero no nos conformamos con eso. Queremos seguir ampliando, queremos seguir creciendo para poder dar también respuesta a las demandas formativas en competencia de comunicación oral del profesorado universitario. Y también queremos que la sociedad de debate se constituya como un espacio de reflexión y debate académico siempre en torno a temas de actualidad social. Creemos que este es un buen momento, un buen comienzo, un buen espacio para tener este tipo de debates. Como dijo Dennis Waitley, el orador motivacional, escritor y consultor estadounidense, los ganadores aprenden del pasado y disfrutan trabajando en el presente hacia el futuro. Es el momento de aprender, mirando al pasado, para seguir disfrutando, trabajando por el futuro. Muchas gracias. Bueno, ya lo saben, pasado, presente y futuro de la universidad es el título escogido para este coloquio, que a continuación van a protagonizar los 4 rectores que han dirigido los designios de esta institución en sus 3 décadas de vida, a través de su experiencia, de sus conocimientos, de sus convicciones, de sus opiniones, y en poco más de 1 hora es lo que está programado. Esperamos ser capaces de ofrecer un enriquecedor encuentro para un debate que siempre debe estar abierto. La parte del pasado la hemos resumido a modo de aperitivo de este coloquio en este vídeo. Cuando se cumplen 30 años de la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el Consejo Social hace balance del currículum de la institución, de sus matrículas de honor, de sus asignaturas pendientes y de los importantes retos a los que se enfrenta en la actualidad. En estas 3 décadas, 4 rectores han dejado su impronta, marcando 4 etapas diferenciadas en la gestión que han ido construyendo la universidad tal y como la conocemos hoy. Rafael Robaina, el actual rector, ha compaginado la docencia y la investigación con el compromiso con la institución. Su principal proyecto es la digitalización del entorno universitario. Su gran reto, la transformación de la universidad para unir conocimiento y desarrollo. Confía en su capacidad de diálogo para resolver los conflictos que se producen en la universidad. Y si algo le quita el sueño, es lograr la consolidación de la plantilla. De los 3 rectores que le precedieron y con los que colaboró, Rafael Robaina destaca la fuerza de Francisco Rubio, la firmeza de Manuel Lobo y la templanza de José Regidor. De él mismo destaca la resiliencia, atributos todos que explican la historia de esta universidad. Fue el primer rector de la universidad. De su experiencia, Francisco Rubio destaca el aprendizaje de la persuasión y también de la paciencia para escuchar lo que los demás querían decir, aunque no coincidiera con sus opiniones. Pese a que no se partía de cero, no fue fácil diseñar y crear una ambiciosa infraestructura. La ilusión marcó una época en la que, en su opinión, el apoyo social, tolerando incluso errores, fue la clave del desarrollo del proyecto. Francisco Rubio mantiene que el concepto de universidad está aún por definir y que el conocimiento ya no está solo en las aulas del campus. Disfruta viajando y compartiendo tiempo con sus nietos
y reconoce que una de las cosas que más le satisface es reencontrarse con quienes eran estudiantes en su etapa como profesor y rector. Recogió el testigo con el reto de dotar las infraestructuras creadas en el mandato de Francisco Rubio. La etapa de Manuel Lobo fue la etapa de la consolidación. Creó las enseñanzas universitarias para mayores de 55 años, peritia y doctrina, los primeros institutos universitarios, las enseñanzas oficiales de posgrado en ciencias marinas y la extensión de la docencia a Fuerteventura y Lanzarote. Desde el punto de vista interno, no fue una época fácil. Tuvo que lidiar con la presión de distintos colectivos universitarios, incluso con el gobierno de Canarias, a cuyo vicepresidente, Adán Martín, advirtió del cierre de la universidad si no se ampliaba su presupuesto, logrando finalmente el saneamiento financiero de la institución. Manuel Lobo continúa siendo docente. Su reto es seguir enseñando y también seguir siendo capaz de comunicarse con las nuevas generaciones. Entre los cometidos más relevantes de José Regidor, cabe citar el desarrollo y aplicación del Plan Bolonia. También fue el artífice del acuerdo histórico entre las universidades canarias por el que se creó el Campus de Excelencia Internacional, apostando por su especialización y haciendo de ambas instituciones una referencia nacional en astrofísica y ciencias marinas, respectivamente. A su gestión se debe la creación de la Fundación del Parque Científico y Tecnológico en los campus de Tafira y Taliarte y la internacionalización de la universidad, la firma de acuerdos con universidades de África, Latinoamérica, Rusia, China y Corea, y la captación de sedes como el Instituto Confucio y el Kim Se-yong para las enseñanzas del chino mandarín y del coreano. En la actualidad, se dedica a la difusión de la problemática de las demencias y las claves del envejecimiento activo. Lucha contra el edadismo, la que considera la mayor discriminación social. En ello se confió durante estas 3 décadas la responsabilidad de dar forma, contenido y prestigio a un sueño que se hizo realidad con el apoyo de toda la sociedad. Empezamos el coloquio pidiendo que suban al escenario los rectores Manuel Lobo, Rafael Robaina, Francisco Rubio y José Regidor. En ocasiones, cuando resumimos este pasado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria poniendo nombres y apellidos, lo vemos como un edificio, como un organismo en el que cada uno ha jugado un papel. Yo, respecto al pasado, solo le voy a hacer una pregunta para ver si ustedes se sienten identificados con aquello que tenemos en el imaginario colectivo sobre la creación de la universidad. Por ejemplo, a Francisco Rubio Royo le tocó la infraestructura, los edificios necesarios para acoger a la gran cantidad de alumnos que se sumaron al proyecto de la universidad. A Manuel Lobo, el equipamiento, la infraestructura tecnológica, la biblioteca, o sea, rellenar esos espacios, esas infraestructuras que se iban sumando. A José Regidor le tocaron las titulaciones, los estudios, la adaptación al espacio europeo universitario, además de las relaciones internacionales con otras instituciones, como hemos visto en el vídeo. Y al actual rector, Rafael Robaina, le toca, está haciendo, la captación de los alumnos y también la estabilización de la plantilla. Empezamos por Francisco Rubio Royo. ¿Se siente identificado en esa definición de que le tocó crear la casa, poner las paredes, poner los suelos? Sí, procurar que no se cayese. Sobre todo, ¿no? No, pero teníamos una gran ventaja.
Y es que era una época en que teníamos propósito, en que teníamos un objetivo común. Y eso creo que supera todas las dificultades que pueden existir. Manuel, ¿se siente identificado con el tener que dotar la casa? Bueno, yo me siento identificado primero con la comunidad universitaria que está aquí hoy, que me ha permitido volver a estar en un lugar como este con ellos, pero sí me siento identificado indudablemente con todo lo que en aquellos momentos significaba pues completar las instalaciones y sobre todo completar todos los elementos que ya imponía la nueva sociedad del conocimiento, como eran las aulas informáticas, la biblioteca, los elementos digitales. Por lo tanto, yo creo que en ese sentido pues sí fue posible hacerlo, y además porque conté con unos equipos magníficos para llevar adelante aquellos proyectos. José Regidor. Yo, en primer lugar, quisiera decir la emoción que me causa estar en este Salón Dorado. Salón Dorado que fue el lugar donde nos reuníamos muchas personas, muchas de las cuales ya nos han dejado, pero que quedan en el recuerdo de todos. Y aquí hay personas, su hija, su esposa, de Carlos Bosch, me acuerdo de Juan Santana, que está con nosotros y nos acompaña, de muchas otras más, que fruto de todos aquellos años, estoy hablando de los años 70 y algo más, reunidos aquí, entre otros lugares, permitieron que después, en el año 89, se creara la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. A cada rector le toca lo que los tiempos le dicen. Y efectivamente a mí me tocó fundamentalmente toda la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, un trabajo extraordinariamente complejo, pero yo creo que muy interesante desde muchos puntos de vista, y del que yo creo que nos tenemos que sentir satisfechos considerando pues la acreditación por la Agencia Nacional que en estos momentos tenemos en todas nuestras titulaciones, pero además en la nueva estructura académica de la universidad, lo que se creó. Y la otra cuestión que a mí me parece importante en mi mandato es la creación de la Fundación del Parque Científico Tecnológico y la consecución del Campus de Excelencia Internacional. Esa unión de las dos universidades. Señor Robaina. Bien, pues buenas tardes. También me agrada tener este foro lleno, porque hablar de universidad, al final lo hemos conseguido después de 30 años, y poder celebrar el aniversario y que nos motivemos, ¿verdad? Efectivamente, yo diría que recibimos una universidad madura en cuanto a que tiene infraestructuras. No creo que nos toque a nosotros, me refiero a mi equipo, nos toque desarrollar grandes infraestructuras. No va a ser, creo, esta una legislatura de sorpresas en ese sentido. Creo que tenemos unas instalaciones lo suficientemente dotadas como para asumir el reto de eso sí, que será claro, hacer el cambio un poco de nuestra forma de pensar y del conocimiento que generamos, devolver a la sociedad en forma clara de productos de transferencia y generar economía. Eso no solo en esta universidad, sino en la mayor parte de las universidades no hemos conseguido solucionarlo, y estamos en ello, mediante la inversión, evidentemente captando inversión y evidentemente haciendo el cambio necesario de mentalidad en un contexto extraordinariamente cambiante y por primera vez para las universidades competitivo, en tanto que tenemos que ser mejores que otros. Yo creo que se entendía hasta hace muy poco que las universidades pues era el sitio donde tenías que ir y la pública era el sitio donde tenías que ir, y esto ahora no solo hablo de universidades, que esto habrá que definirlo en un futuro, sino, como mismo reconoce la Unión Europea, con agentes de educación superior en el sistema que proponen métodos de acercamiento, fundamentalmente, más fundamentados en el aprendizaje que lo que nosotros estamos tradicionalmente acostumbrados a la mera transmisión del conocimiento. Creo que abordaremos el asunto seguramente cuando hablemos del futuro de la universidad, claro, que es el último capítulo del coloquio, por decirlo de alguna manera. No nos entretenemos más en el pasado, porque yo creo que ya todos conocemos el pasado de la universidad. Vamos a ver qué es la universidad hoy y, sobre todo, cuál es la universidad que queremos en el futuro. Alguien me decía antes, ¿se puede hablar del gobierno? Del gobierno no, pero hablemos de los legisladores, por ejemplo, hablemos de normativa. Vamos a hacer que sea un poco dinámico. Yo no le voy a dar la palabra a cada uno, yo lanzo un tema y ustedes
toman la palabra, salvo que saquen cuchillos o algo, no tengo intención de cortarlo. Y así lo hacemos un poquito más dinámico. Los consejos sociales de las universidades españolas, la conferencia se reunía no hace mucho, además auspiciado por el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en el sur de la isla, y una de las conclusiones de esa reunión es que es necesario un cambio normativo urgente de la ley de universidades en España. Estamos en un momento, se acaban de celebrar las elecciones, se están conformando el Parlamento, pasado mañana serán prácticamente las elecciones en Canarias, tendremos también un nuevo Parlamento, un nuevo equipo legislativo. ¿A dónde tenemos que caminar? ¿Cómo tiene que ser la normativa de la universidad? Empiezo yo. Tú córtame porque yo el más engrasado no aquí. se preocupe. El más engrasado aquí soy yo. O sea que, entonces tú me dices hasta aquí. Está bien, ya está hasta bien. aquí. Bueno, efectivamente, yo soy un defensor del necesario cambio normativo. Previsiblemente sea de los impulsores, de los pocos impulsores de llegar hasta sus últimas consecuencias, porque observo el panorama y España está muy retrasada con respecto a los países, ya no hablo en general mundial, y los países punteros en educación superior, sino entornos tan inmediatos como Portugal, que ya ha desarrollado su propia ley y sus cambios necesarios. Necesitamos más flexibilidad, más autonomía responsable, con todas las consecuencias, para poder captar talento, no acabar con ese marco salarial tan restrictivo que tenemos y poder captar de acuerdo a capacidad y mérito donde quiera que sea, y sobre todo, y lo voy a decir aquí para que se entienda claro, que nos pensemos si nosotros, porque se pueden mantener las dos posibilidades, ya lo ha hecho Portugal, seguir como una administración pública, con un ejercicio democrático de sufragio, que es perfectamente válido, o ir hacia un modelo más ambicioso con una profesionalización de los cuadros de dirección. Todo cabe. En muchos países esto funciona así, y lo pongo sobre la mesa, lo cual no quiere decir que el modelo sea este, sino que se pudiera en un determinado momento pensar que se den todas las posibilidades, ¿no? El cambio normativo, pienso yo que uno de los errores que se ha cometido en nuestro país es el cambio normativo universitario. No ha ido parejo con el cambio normativo realmente en el conjunto de la educación. La educación universitaria es una de las patas del sistema educativo. Hemos tenido a lo largo de nuestra democracia una serie de leyes que realmente yo creo que no han paliado las deficiencias que puede tener el sistema educativo español, en parte porque normalmente las leyes han sido partidistas, no ha habido, digamos, no ha habido un consenso general en nuestro país, no ha habido un pacto como ha habido en otros países realmente para sacar una ley de educación que realmente contemple todas las posibilidades. Esto hace que la universidad, desgraciadamente, necesita con urgencia un cierto cambio normativo. Yo estoy de acuerdo totalmente con el rector, donde se siga manteniendo la autonomía universitaria, puesto que eso entendemos que es uno de los principios básicos del propio sistema universitario, pero en donde tienen que haber una serie de elementos que sean conjuntos para todo el Estado. No puede ser que cada universidad se convierta en una capilla diferenciada, en donde a veces los propios alumnos, para poder convalidar estudios de una universidad a otra, tengan problemas. Y sobre todo, lo que yo pido, ahora que estoy como docente, es que la universidad deje de ser una máquina burocrática, puesto que hemos llegado al momento en que dedicamos más tiempo a la burocracia que realmente para lo que la sociedad nos paga, que es para enseñar y para investigar. ¿Alguien más quiere opinar sobre la normativa? El rector Lobo yo creo que ha dicho una cosa que creo que es importantísima. España es uno de los países en donde la educación es un tema de política, no es un tema de Estado. Y esto hace que estemos cambiando continuamente de ministro, y cambiando con el ministro cambiamos de leyes. Y esto es un desastre absoluto, porque la educación es un hecho objetivo en sí mismo, independientemente de las creencias que se puedan tener. Esto afecta también a la propia universidad, en todos los contextos. Y en este sentido, nuestra universidad, como esquema, como forma de trabajo, se ha quedado atrás en muchas estructuras. No solo en las de gobierno, que sí, sino también en los propios esquemas de cómo la universidad tiene que desarrollar su actividad. La autonomía universitaria fue negada por el ministro Wert
en un informe que consiguió del Consejo Consultivo Español, y en este sentido se nos dijo que no había autonomía universitaria. Finalmente, la realidad es que, por lo menos en los años que a mí me tocó estar en la universidad como rector, las carencias por la crisis económica fueron tantos que la verdad es que tener autonomía para no poder disponer de movimientos era casi todo uno. Pero en cualquier caso creo que hay mucho que hacer. Y en este sentido yo añadiría que las universidades españolas tenemos un apoyo importante en los consejos sociales. Y los consejos sociales todavía no han sido lo suficientemente, yo no sé si el adjetivo no lo voy a utilizar, no han sido suficientemente, voy a dejarlo ahí, como para cumplir una de las tareas importantes que tiene y que marca la ley, que es coadyuvar a la financiación de las universidades. Tienen que ser el soporte de financiación de las universidades. Evidentemente, ¿tienen que llevar el control de las universidades? Claro que sí. ¿Tienen que ser la representación de la sociedad en las universidades? Claro que sí. Pero tienen que ser también en este sentido ese vínculo fuerte, y no estoy hablando de nuestro Consejo Social, estoy hablando de los consejos sociales en general, ese vínculo que permita la interacción entre las universidades y la sociedad, y en este caso el sector productivo de la sociedad. De manera que sí, hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que cambiar, y sobre todo hay que cambiar, yo creo que es la autonomía universitaria, que en estos momentos y con la normativa que existe es prácticamente una entelequia. Bueno, yo creo que los temas que estamos tratando son tan complejos, como todo lo de este mundo en el momento, que forman un continuo, y cada uno se sitúa en ese continuo donde le apetece. Creo que es importante crear contrapuntos. El mío es que yo no creo que la base esté en la reforma de la normativa, porque siempre pensamos qué es lo que pueden hacer los demás. ¿Por qué no empezamos a ver cómo cambia la mentalidad de la propia universidad? Creo que este es un tema absolutamente clave, porque cuando hablamos, por ejemplo, de esa transformación que se quiere hacer ahora en la universidad, si nosotros fijamos cómo se transforman las organizaciones en este momento, veremos que lo primero que hay que hacer, incluso antes de aplicar las tecnologías, es cambiar la mentalidad y el compromiso de las personas. Por lo tanto, creo que yo habría que empezar por ahí. Por otra parte, yo creo que el concepto de, ¿cómo se llama esto?, de autonomía universitaria, que está reconocida por la Constitución, es un concepto que hay que revisar. Porque la autonomía universitaria no puede ser tampoco que cada universidad haga lo que le parezca. Porque es que además cada universidad está formada por un conjunto de silos. Por lo tanto, una universidad no es una organización. Por lo tanto, este es el contrapunto que yo quería poner. Pero entonces, con lo que incluyen, ¿quería añadir algo? Sí, quería añadir dos cosillas. Realmente la discusión a nivel europeo es que no somos autónomos, porque nuestro banquero es el gobierno. ¿Y quién se mete con su banquero? ¿Sí? Y además... Alguien tiene que poner el dinero. Claro, y genera situaciones de tensión, para empezar a hablar, en todas las universidades de Europa. Y luego además en España se da una circunstancia, que es que las universidades no certifican sus programas, sino que tienes que acudir a una agencia que es la que básicamente está diseñando el panorama formativo en educación superior en toda España, en el caso de la nuestra y por añadidura en el caso de Canarias la CUE, con lo cual ni programas ni tienes dinero y eso no es autonomía. De la explicación que da cada uno con respecto a la normativa salen temas, podríamos estar debatiendo aquí, quizás no dan las 8, nos comemos unos churros y seguimos. Gobernanza, financiación e incluso el control de los fondos públicos de los que vive la universidad. Tenemos la figura del rector, tenemos los consejos sociales, tenemos el gobierno, tenemos una tricefalia perfecta o realmente imperfecta. Se tiene que gobernar así, hay que apartar, hay que dotar de más competencias a unos órganos u otros. Esa tricefalia, ¿cómo la organizamos? Según evidentemente, sus posturas, sus opiniones. Ahora yo les dejo, yo ya no... No, yo creo primero, el primero, a ver, ¿cómo lo ves tú?
Si no, voy a monopolizar. Yo creo que hay que aplicar un concepto de gobernanza múltiple. Gobernanza múltiple. No puede ser que predomine una sobre las demás. Y ahí cuestiono la autonomía universitaria desde ese momento. Porque si una entidad recibe fondos públicos, tiene que dar cuentas. Eso está claro. A no ser que se creen entidades muy innovadoras, como es el caso que yo tuve la ocasión de vivir de la Universitat Oberta de Barcelona, que inicialmente recibe fondos públicos, pero se gestiona privadamente y en este momento se capta el 75% de los dineros que necesita, ¿no? Por lo tanto, creo que ese concepto de gobernanza como equilibrio entre administraciones públicas, sector económico y universidad es absolutamente capital en este momento. Entonces está bien como está. No, Porque hay eso no lo he dicho. No, no está bien. No. hay una... Yo, por añadir muy brevemente, depende del gobierno. Si el gobierno tiene varias opciones de modelos de educación superior. Por ejemplo, podría decidir, quiero un modelo de educación superior de excelencia y voy a poner ahí dinero porque esto lo engrasa el dinero. Esto no es una cuestión de que los universitarios estemos siempre pidiendo, sino que esto es así, la ciencia cuesta y la generación del conocimiento cuesta dinero, como la buena docencia, los buenos profesionales y el mejor talento del mundo. Ese es un modelo. Otro modelo es que te llamen un día, como en Reino Unido, y te digan, mira, de lo que dábamos solo te voy a dar el 40% y el resto ya con las matrículas y el lío aquel que se montó, ¿no? Y el bueno, el que yo creo que sería conveniente, es una ayuda estructural, porque es un servicio público, con una gestión responsable y un gobierno que diga, pero yo quiero de mi universidad quiero estos objetivos y además tengo esta estrategia que tienes que desarrollar. Con lo cual, ese aspecto de diseño de la política y la participación de tu gobierno, insisto, el que al final financia, se vería en ese plano, el plano de los objetivos de las estrategias. Yo creo que ese, en un marco plurianual, te da posibilidades a tu vez. Claro. De todas maneras, a mí me parece que en este caso, tanto las entidades públicas como las entidades públicas privadas, como las entidades privadas, todas tienen que rendir cuentas. Esto es evidente. El problema es que las universidades en estos momentos rendimos cuentas al menos a 3 sitios distintos por lo mismo. Es decir, al Consejo Social, a la Audiencia de Cuentas de Canarias, a la Intervención General del Estado, al Tribunal de Cuentas del Reino, etcétera. Todo es una cadena de revisiones del tema. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es que, nosotros tenemos en España un sistema que es así, en donde el control de las cosas suele ser ex post. Es decir, los interventores actúan controlan antes de que te gastes. Cuando en los países europeos lo que existe es un control post. Es decir, una vez lo has hecho, tú tienes la responsabilidad de lo que has hecho y tú respondes de lo que has hecho, pero no te paras en el camino hasta que te conceden las situaciones. Esto, que parece una cuestión técnica, es uno de los elementos burocráticos más importantes, es tener proyectos que no pueden salir adelante porque te olvidas de un recibo de un taxi para un proyecto por 25 euros que no llegó y que tienes que parar y que tienes que volver otra vez adelante, etcétera, etcétera. Hay toda una parafernalia en este sentido Yo creo que ahí el problema es un problema estructural español. Es un problema estructural español desde ese punto de vista. Y yo entiendo que en este sentido los cambios van a ser muy complicados porque no pueden ser cambios solo para las universidades. Las universidades públicas, por lo menos, somos universidades que estamos dentro de los servicios públicos, somos servidores públicos y como tales estamos sometidos a toda la normativa universitaria, incluido, por ejemplo, para los contratos, para los sueldos, para los incentivos que no existen o que existen de una manera muy parca, etcétera. Manuel, ¿algo que...? Bien, yo voy un poco en la línea de lo que planteó el rector Rubio, en el sentido de que efectivamente autonomía universitaria, pero también controles públicos. Yo, en ese sentido, tengo que decir que la simbiosis entre esos 3 órganos que existen ahora, como es la universidad, el Consejo Social y el Gobierno, son necesarios. ¿Dónde está, digamos, el punto de apoyo? En tener cintura las instituciones para justamente tener un punto único
y común con respecto a lo que queremos. Queremos educar, queremos formar, queremos investigar y queremos que esa investigación que se realiza en la universidad revierta en la sociedad. Mi experiencia, en el tiempo en que estuve, pues debe ser que los que estuvimos en aquellos momentos tuvimos cintura. O sea, yo tuve una relación magnífica con el Consejo Social, que entendíamos que cumplía el cometido que tenía que llevar adelante y en donde para nosotros por lo menos fue un punto de apoyo en la relación entre la propia universidad y el tejido social, ¿no? Yo en mi vida pensé que pudiera yo implicarme también tanto dentro de lo que fue el mundo empresarial y la propia respuesta que en aquellos momentos recibí. O sea, con lo cual, para mí esa es una de las cuestiones más gratas de mi época, el apoyo que tuve durante las presidencias pues, de Lothar Siemen, de Domingo Bello y de Paco Santiago, ¿no? Que fueron los que realmente coincidieron conmigo, Francisco Santiago, perdón. La familiaridad a veces hace que uno se desvíe. Y luego, en segundo lugar, también con el gobierno, yo creo que se llegó a un modelo, que el modelo era, como le diría yo, era un modelo que era valiente, era un modelo comprometido, en donde los universitarios nos comprometíamos a cumplir objetivos y en función de esos objetivos recibíamos financiación. A mí el modelo, desde luego, en toda mi época, y además tengo que decir que eso se gestionó en la época del rector Rubio, donde él había delegado en mí y en el anterior gerente, que era Miguel Suárez de Tangil, la primera negociación que se hizo sobre el contrato programa, que aquello era una locura de negociación. Y luego se consolidó en la época en la que yo estuve. Y a mí me pareció que aquello funcionaba. O sea, indudablemente había algunas diferencias, pero más que con la parte política, muchas veces con la parte funcionarial, pero a nosotros no fue de utilidad. Por lo tanto, aquel equilibrio que se mantenía entre la universidad, el gobierno y el Consejo Social, al menos en mi época yo creo que funcionó. Todo es mejorable, y había muchas cuestiones que efectivamente había que resolver, pero creo que cuando el dinero público, que es de todos, alguien tiene que, primero, gestionarlo y, en segundo lugar, controlarlo. Otra cosa es que a veces se controlan cuestiones porque lo vemos realmente lo que sucede, es decir, nos controlan a nosotros a veces en Hacienda, que somos meros funcionarios, y un señor roba 3.000 millones. Entonces, claro, a veces uno no entiende justamente cómo se lleva adelante esta cuestión, pero creo que sí hay que rendir cuentas, hay que rendirle cuentas a la sociedad. Lo que ha dicho el rector Lobo es interesante en cuanto al contrato programa y decir, porque aquí está presente la que fue la consejera de Educación y Universidades, que lamentablemente en la época en que nosotros tuvimos aquel contrato programa hubo que suspenderlo radicalmente y a mí me parece una pena que no hayamos podido de nuevo rescatar lo que fue una estructura que habíamos además negociado de manera muy interesante, que fue la versión que vivimos del contrato programa. Con lo cual yo entiendo que tenemos todavía que caminar mucho, que avanzar mucho en todo lo que es la financiación de las universidades, pero sigo pensando que el contrato programa es la fórmula adecuada porque es la que da los incentivos adecuados y la que marca, y esto para mí es fundamental, la que marca la estrategia del gobierno. O sea, si Europa es la que nos marca las líneas de investigación que financia y España nos marca las líneas de investigación que financia, yo creo que Canarias tiene que marcar las líneas de investigación que marca de acuerdo con los planes estratégicos de la propia región, de la propia comunidad, para el futuro de la comunidad. Y en este sentido creo que todavía tenemos que caminar mucho en ese asunto. Paco quería, Francisco Rubio quería añadir algo. A mí me gustaría seguir en el sentido de que se pueden hacer todavía cosas sin cambiar ninguna legislación. Porque después tenemos legislaciones que no cumplimos, otros y nosotros. Y es lo siguiente, nosotros tuvimos claro desde el principio que la universidad la debía gobernar una trilogía. La trilogía era el rectorado, era el Consejo Social y era la Fundación Universitaria de Las Palmas. Por eso,
donde está el rectorado no se llama rectorado, se llama sede institucional. Creemos que eso es un mecanismo de una riqueza extraordinaria. Yo tuve una suerte, mucha suerte, de tener dos grandes presidentes del Consejo Social. Uno fue Octavio Llinás y el otro fue Lisardo Mardel, que ha sido siempre mi mentor, porque con él aprendí muchísimas cosas. Por lo tanto, creo que eso es una realidad que tenemos aquí. Y otra cosa que yo he aprendido después, cuando terminé de ser rector, es el diferente papel que tenemos que darle al PAS de la universidad. Yo creo que el PAS es algo que no encaja en ninguna concepción de la universidad. Sin embargo, yo he estado en universidades donde los representantes, pero no jerárquicos, los representantes por calidad, forman parte de la comisión estratégica de la organización. Y eso es de una riqueza extraordinaria. Y para eso no hay que cambiar ninguna legislación. No, brevemente. Es que como a mí me va a tocar, pues ustedes están, yo personalmente... No, me refiero que personalmente vamos a dejar el tema en que por lo menos lo discutamos, ¿no? Lo de la ley y el cambio, porque es de una estrechez enorme en un mercado tan global, el actual, de competencia no a nivel nacional ni tan siquiera europeo, sino internacional. Y la ley de universidades nuestras es un anacronismo, lo digo con todas las palabras. No se entienden muchas de nuestras cosas, que para hacer un pago dentro de lo que yo entiendo que es absolutamente necesario, que nosotros para hacer un pago en el extranjero le hagamos a un señor firmar una cosa que llamamos el alta tercero, y que además se lo mandamos. Estas cosas hay que revisarlas, porque es que la agilidad que necesitamos no la tenemos, por poner un poder. Pero más que eso, la gobernanza no es solo quién va a gobernar y qué como decía el profesor Rubio, qué trilogía, sino la gobernanza es también cómo vamos a regir y cómo vamos a alimentar nuestras plantillas, porque de eso también va a depender lo atractivo que seamos. Y ahora lo que tenemos es lo que tenemos. Es que aquí no viene nadie más allá de los que estamos acostumbrados un poco a este sistema en la promoción a catedráticos, porque nuestros sueldos, los sueldos que proponemos, no son atractivos para la excelencia mundial. Pero es que esto hay que decirlo. Entonces, eso también hay que cambiar. Y sobre todo, el plano de la certificación de las universidades. No puede ser, es que no es igual una universidad que otra, y no se le puede llamar a todo universidad. Entonces, habrá que certificar las universidades, y el camino, que además lo ha emprendido muy bien la Universidad de Las Palmas, es certificar sus sistemas de calidad de cada uno de sus centros para que en un futuro se reconozca a una universidad que ha certificado todos sus centros como una universidad certificada que pueda, por tanto, autónomamente, sin agencias de calidad, más que la suya propia, programar sus estudios. Y acabemos con una cosa que tampoco se entiende en el mundo. El título propio solo existe en España y en Italia. Bueno, pero yo también creo que, por ejemplo, la gobernanza, una de las cuestiones que debe perseguir, y ahí yo creo que estoy de acuerdo, por lo menos yo estoy de acuerdo contigo, en el sentido de ser una universidad atractiva, es potenciar indudablemente la docencia. Aquellas universidades que tienen y que imparten una buena docencia atraen estudiantes. Y yo creo que esa es una de las cuestiones en las cuales hay que encaminarse. La universidad cumple dos objetivos importantes. Cumple el objetivo de investigar y el objetivo de enseñar, de transferir, digamos, esos conocimientos a las nuevas generaciones. Pero es verdad que muchas universidades atraen alumnos muchas veces por la buena docencia. Entonces yo creo que ahí es donde hay que insistir dentro del sistema universitario, y mucho más en el caso nuestro, que somos una universidad, nos guste o no, periférica por nuestras características insulares, y nosotros lo que tenemos que hacer dentro de nuestra comunidad autónoma es no perder ni un alumno. No podemos perder ni un alumno, sino atraparlo. Y lo tenemos que atrapar, digamos, con elementos de referencia, efectivamente, como tú indicas, con certificación, pero sobre todo potenciando a los mejores docentes, porque ese puede ser el futuro también de las universidades, y la nuestra puede ser una de ellas. Hemos hablado, va saliendo con la conversación, hablamos del personal universitario, de los docentes, del personal de administración y servicios, de la excelencia, ha salido la palabra excelencia, pero
Y también del hecho insular, porque si algo caracteriza a las universidades canarias es dónde están, región ultraperiférica, divididas por islas, ese hecho insular que condiciona sobremanera, y eso no vamos a discutir sobre ello porque creo que está claro. Pero, ¿de qué manera medimos la excelencia? ¿De qué manera medimos el prestigio universitario que nos traiga a esos docentes y a esos alumnos? Ya prácticamente nos estamos poniendo en lo que hay que hacer de cara al futuro. ¿Sirven para algo los rankings universitarios que conocemos? Bueno, algunos, ahí les dejo. Algunos. Algunos. Sirven. ¿Miden bien, correctamente? No se mide bien. Los rankings no son la panacea. No. Son simplemente un punto de referencia que te puedan servir y en algún caso informarte de algo donde puedas tener una disfuncionalidad. Ahora, eso convertirlo en la clasificación, como la clasificación de primera división de todos los lunes, francamente, yo creo que es un insulto a la razón. El ranking lo que no puede hacer, porque se crearon para comparar en horizontal hace 50 años, en la Carnegie Institution, para comparar horizontal instituciones que pudieran ser comparables, lo que no se puede es retorcerlo y ponerlo así para que lo que resulte sea algo medible donde no se puede medir. Y lo que hace es distorsionar el sistema porque en algunas universidades entiendo yo que se ha abandonado el objetivo por quedar bien en alguno de los rankings. Yo esto creo que no lo deberemos nunca hacer, ¿no? Bueno, yo creo que los rankings depende de la valoración de cómo me vaya. Si me va bien, son estupendos. Eso es así. Y claro, la gente que tiene un poco de pensamiento crítico se da cuenta enseguida. Pero es como las encuestas en política. Claro. Por eso el pensamiento crítico es una de las grandes competencias que debe aprender toda persona. Quizás de la más importante, junto al pensamiento creativo. Fíjense, estamos tratando unos temas tremendamente interesantes, pero estamos saltando de uno a otro y entonces, pues, bueno. Yo creo que hay rankings de dos tipos. Uno son estos establecidos formalmente, pero hay un ranking que a mí me parece muy importante y es el apoyo que una universidad tiene en el entorno en que se encuentra. Ese para mí es el mejor ranking de todos. Y que no solo se reduce a una cosa que dijo Manuel Lobo, que es absolutamente importante, y es que a muchos profesores universitarios no les importa demasiado la docencia, porque sabe que no forma parte de los indicadores que le van a permitir progresar en su carrera profesional. No, la docencia. Que también muchas veces centran en la producción científica. Bueno, la producción científica es otro tema de las falsedades que hay. Por lo tanto, no vamos a hablar de cosas. Yo creo que una universidad tiene que ser eminentemente formadora para las personas en la nueva época a la que se enfrentan. Y que en momentos como el actual es muy duro decirle a una familia que la formación de su hijo no va a tener nada que ver con la empleabilidad que encuentre. Si no le decimos previamente, además, ¿para qué viene la gente a la universidad? Eso es distinto ahora a como hacía 5 años y a como será dentro de 5 años. Pero yo creo que esa transparencia de la universidad hacia la sociedad es absolutamente necesaria. Porque, fíjense, ahora nosotros estamos en pleno proceso de la aplicación y desarrollo del RIS-3 Canarias. ¿Qué papel han representado realmente las universidades en ese aspecto, dentro de la legislación existente, para el desarrollo específico regional? Se han empezado a vislumbrar pues que Tenerife y las islas occidentales se ocupan del firmamento y las islas orientales, Gran Canaria sobre todo, se preocupa de acciones del medio marino. La economía azul. Eso sí, pero ¿qué paso real se ha dado adelante que se haya manifestado un resultado, por pequeño que sea? ¿Entienden? Por lo tanto, creo que esos indicadores que están directamente a la percepción
que tiene la sociedad que rodea a la universidad son absolutamente necesarios, porque de esa percepción depende la imagen de la universidad y como consecuencia su identidad. Pues entonces hacemos el ranking con lo que opina la Fundación Universitaria, por ejemplo, donde está el activo económico, con el Consejo Social, donde está la sociedad, y dejamos las empresas que hacen los rankings. Pero, por ejemplo, yo tengo que decir que, como he dicho anteriormente, la trilogía de Rectorado, Consejo Social y Fundación Universitaria, la Fundación Universitaria se creó para que la sociedad estuviese presente en el quehacer de la universidad. Por eso la universidad no tenía necesidad de tener una fundación propia. Ese es mi criterio. Yo creo que tocar el tema de los rankings es un tema, bueno, es inevitable y es evidentemente inevitable que la gente considere lo que vale un ranking de acuerdo con cómo lo tiene. Pero los rankings existen, están, y en los rankings el peso más fuerte, sin duda ninguna, es la investigación que se hace en un centro, y lo peor es que se miden centros completamente desiguales con el mismo rasero. Y este es el gran problema que tenemos. El profesor Rubio ha hablado, el rector Rubio ha hablado de RIS3, y a mí me parece que estando aquí el antiguo director de la Agencia Canaria de Investigación e Innovación de la ACSISI, Juan Ruiz, que se encuentra aquí, el profesor Juan Ruiz, pero el actual responsable en su área está la dirección de la Agencia de Investigación. A mí me parece que el mayor problema que tenemos, desde mi punto de vista, fue que en su momento la idea de la agencia no terminó por cuajar. Juan, me parece que no terminó, de hecho nunca se creó. La agencia como tal terminó siendo una dirección general, como está en la consejería que dirige don Pedro Ortega, pero no es la agencia, no es el elemento que pensábamos en un principio que iba a ser el aglutinador de todos los esfuerzos de I+D de Canarias, incluyendo evidentemente los fondos, tanto los que ponía el Gobierno de Canarias como los que se podían captar. Por otro lado, se hizo de alguna manera al margen de la Consejería de Educación y Universidades, aquí estaba la consejera en aquel momento, y esto tenemos que considerar que en Canarias, en España en general y en Canarias en particular, la I es prácticamente las universidades, con lo cual nos quedábamos un poco al margen de todo este tema. RIS3 yo creo que fue un esfuerzo importantísimo de la Unión Europea, era utilizar la investigación y el desarrollo para permitir el avance de los Estados en planes estratégicos que marcaba Europa. Yo creo que en ese sentido no hemos sabido, y digo todos, no hemos sabido utilizar los recursos que suponía RIS3 para lanzar Canarias en estrategias que fueran más allá de lo que son del sector turismo, el sector servicios, el sector primario, en los temas que estamos trabajando, que son más que en innovación, son en temas de mantenimiento de los estados de los POSEI, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí tuvimos una oportunidad que no era fácil, esto lo entiendo yo perfectamente, era muy complicado, pero creo que perdimos una oportunidad de establecer más estrategia. Cuando nosotros hicimos el campus de excelencia y trabajamos en el campus de excelencia y conseguimos, pues cuando nos concedieron el campus de excelencia 4,5 millones de euros, que luego transformamos en el desarrollo del campus de excelencia en 60 millones, fue porque teníamos una estrategia clara, establecimos una estrategia clara, y en esa estrategia, sinceramente, pues nos vimos prácticamente solos. Yo creo que en este sentido todavía tenemos mucho que caminar, pero pensar que en la universidad no se hace investigación no es así, nadie de aquí lo ha dicho. Tenemos que hacerlo, tenemos que centrarnos, y en nuestra universidad tenemos un hándicap. Por naturaleza, por nacimiento, esto es una universidad generalista, y las universidades generalistas que tenemos, desde literatura hasta ingeniería de telecomunicaciones, estamos penalizadas en los rankings, obligatoriamente penalizadas. Y esta es una de las partes de la injusticia que hay de utilizar un ranking sistemático para poder hacer esto. ¿Qué tenemos que hacer? Yo creo que tenemos que seguir, y yo creo que lo que hablábamos de la relación entre la universidad y la sociedad, yo creo que la Fundación Parque Científico Tecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que en estos momentos tiene más de 60 empresas innovadoras trabajando en ella, me parece que está dando un ejemplo de cómo hay que trabajar en el tema.
La Fundación Universitaria, de la cual yo soy patrono, y que es una fundación privada con la cual tenemos una relación especial, muy especial, creo que en los últimos años establecimos una relación enormemente interesante de cooperación y yo creo que seguimos estableciendo esa relación de cooperación. Pero creo que las fundaciones públicas tienen que estar en lo público, las fundaciones privadas tienen que estar en lo privado y en este sentido seguir trabajando todos juntos porque tenemos muchas maneras de establecer los vínculos. Señor Lobo aún no ha dicho nada, no sé si... No, yo... Antes de dar la palabra... Vamos a ver, yo con respecto a los rankings creo poco en ellos, tengo que decirlo porque además dentro de los rankings se mezclan muchos elementos que no son comparables. No son comparables en el sentido de que efectivamente hay tres cuestiones que a mí me parece que tienen que ver directamente con el tema, que tiene, por una parte, está la formación. Yo, desde luego, debe ser que como estuve con el rector Rubio 4 años de vicerrector, me contagió. Yo que creo en la formación, por encima de todo, porque además, en el caso de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, nació para ello. Nació justamente para que aquellas personas que no tenían medios suficientes pudieran acceder a los estudios universitarios. Ese objetivo se ha conseguido y tenemos que seguir haciendo hincapié en él. En segundo lugar, no es medible tampoco las tareas de investigación, en el sentido de que se miden solamente muchas veces por la captación de recursos, pero no se mide por la importancia que efectivamente puede generar esa investigación dentro del conjunto de la sociedad, que a mí me parece más importante, al margen de que indudablemente los recursos que pueden venir a la universidad pues son también necesarios. Y en tercer lugar, no es igual una universidad, por ejemplo, eminentemente politécnica, donde tiene, digamos, unos medios y unos recursos, como una universidad como la nuestra, que creo, desde mi punto de vista, que es el modelo ideal. A lo mejor, efectivamente, esas universidades más específicas y más especialistas pues pueden obtener mayores recursos económicos. Pero desde el punto de vista de por qué se creó nuestra universidad, pues yo entiendo que una universidad que abarque 4 grandes áreas de conocimiento, como son las ciencias básicas, las médicas, las ingenierías y las humanidades, pues indudablemente creo que son además complementarias y generan un enriquecimiento social dentro del conjunto de la población que no tiene. Además, en ese sentido, el carácter de nuestra insularidad nos ayuda justamente a que tengamos este modelo de universidad, puesto que en otros casos, como por ejemplo Madrid, Barcelona, por nombrar las grandes ciudades, o Valencia, tienen la capacidad de que los alumnos pueden desplazarse con una mayor facilidad que en Canarias no la tenemos. Es decir, entonces, ¿el hecho insular se estudia en el ranking? No. Para nada, pues habrá que meterlo, digamos, como algún elemento que tenga que ver con esas características, sí, digo yo. Igual pasa cuando se analizan la administración sanitaria, ¿no? Claro, los hospitales, tampoco se tienen en cuenta esas características propias del archipiélago, señor Roaina. Es que lo tengo que decir, porque si no, esta noche no voy a dormir. Nosotros creamos, yo creo que es la primera universidad, un vicerrectorado del empleo, la empleabilidad de la empresa. Y ese vicerrectorado está empezando a dar sus resultados. Y yo puedo anunciar aquí que esta universidad, la nuestra, emplea a los 24 meses en un 85% de nuestros estudiantes. Y en eso tiene la culpa un gobierno que se empeñó en que tuviéramos prácticas obligatorias, hay que reconocerlo. Y en eso tiene la culpa una fundación, la fundación privada, que yo les tengo también en muy buena estima, que es nuestro brazo armado de la relación para que todos nuestros alumnos y nuestras alumnas tengan ese periodo de práctica. Eso está siendo fundamental, las curriculares y las extracurriculares, para que se tengan esos datos. Y estos datos no me los estoy inventando. Estos datos son de contraste con el ISTAC. O sea, esta universidad emplea, y eso es lo que decía el profesor Villarroyo, que buscan las familias. No, a eso no le interesa a la gente, porque ahí ganamos. Sale en el ranking. Pero es que, les digo es más, es que estamos en un ranking de los mejores en ese aspecto y ahora no lo quieren publicar. No está la vicerrectora por ahí que se está escondiendo, porque ella fue a Madrid y dijeron, me parece que no lo vamos a publicar. ¿Y esto? ¿Cómo que es esto? Entonces, es una universidad que emplea con la FUL,
Pero es que también con la fundación pública de la universidad, ayer aprobamos las cuentas, con un excedente en cuanto a encargos por convenio de casi 1,5 millones sobre el 1,5 millones presupuestado, 3 millones de euros en servicios a la sociedad a través de convenios y contratos. ¿Qué nos falta? Creérnoslo, buscar inversores y las grandes ideas, los móviles, ya llegamos tarde, hacerlos con inversión canaria. Entonces, yo no sé si, retomando quizás del señor regidor, especialización para la excelencia, especialización, es ahí donde... No, nosotros somos como somos. Esta es la realidad. O sea, que Es decir, somos una universidad generalista. Somos una universidad generalista. Y tenemos que asumir esta situación. Ese servicio público, por decirlo de alguna lo que sí manera. tenemos es que trabajar en una relación, y en esto es inevitable. La relación tiene que estar en el Gobierno de Canarias, entre la sociedad, el empresariado, lo que en estos momentos tenemos como actividad económica importante, y la universidad. Y ahí tenemos que encontrarnos en un entorno en donde tengamos todos claro cuál es el camino, cuál es el plan estratégico, hacia dónde queremos ir. Esta es la situación. ¿Qué posición va a tener Canarias en el entorno? Estamos viendo que lo que creíamos que eran entornos terriblemente estables, pues se nos empiezan a tambalear. Las compañías aéreas fracasan porque resulta que la empresa privada fracasa. Los tour operadores empiezan a tener problemas. Tú y Thomas Cook son prácticamente el 50% de los turistas que vienen a Canarias. Si fracasan, tendremos un conflicto importantísimo, aparte de que ya otros destinos empiezan a ser importantes. Quiero decir, ¿puede ser el turismo nuestro único elemento? En estos momentos, yo no sé, el consejero de Economía me lo puede decir mucho mejor que yo, pero prácticamente el 70% entre servicios y general es turismo. ¿Tenemos alguna otra cosa? ¿Podemos hacer alguna otra cosa? Mire, el problema fundamental en todo esto, yo lo aprendí en Corea. Es decir, una sola empresa coreana tiene 3 veces más investigadores que el conjunto del Consejo Superior de Investigaciones Científicas Españolas. Y ustedes me dicen, es que ahora son competitivos. Mire, son competitivos no porque le paguen menos a los trabajadores, son competitivos porque tienen mayor conocimiento y de ese conocimiento han generado, de esa información, de esa investigación, de ese conocimiento, han generado productos. Este es el tema. ¿Dónde queremos ir nosotros? Esta es la idea. ¿Hacia dónde queremos? ¿Dónde podemos ser competitivos? ¿Dónde podemos ser competitivos? Y en este sentido, yo creo que tenemos una enorme cantidad de recursos, porque creo que en nuestra universidad hay una enorme cantidad de potencial para poderlo hacer. Y esto que estaba hablando el rector Robaina ahora, de todo lo que se ha generado, de la cantidad de empresas que tenemos en el parque científico, de cómo estamos generando, de las dificultades para desarrollar empresas, que ese es otro problema, de las dificultades para desarrollar empresas, yo creo que los empresarios de aquí saben que somos un país lento para poder crear una empresa. En todos otros países son rapidísimos en crearlas y en salir adelante. Creo que en este sentido tenemos las capacidades, tenemos las personas, tenemos los profesionales y tenemos las posibilidades. Entonces yo creo que tenemos que unirnos más para saber hacia dónde queremos ir. Y creo que tenemos caminos. Investigación, transferencia de conocimiento. Y saber ¿a dónde vamos? Y un punto de... Dígame. Pensé que quería decir... No, yo no. Ahora saca otra cosa. A ver. En este contexto, en la realidad de hoy, ¿cómo valoran ustedes la puesta en marcha de universidades privadas en el archipiélago, especialmente en la isla de Gran Canaria, que recientemente, bueno, ya llevan algunos años? ¿Cómo tiene que ser la relación? ¿Supone competitividad? ¿Supone oportunidad? ¿Qué suponen las universidades privadas en Canarias para las universidades públicas, en este caso para la de Las Palmas de Gran Canaria? A mí me gustaría oír a estos señores. Siempre le toca romper el hielo. No, porque yo lo vivo, para mí, no es que no me deje dormir. Yo voy a intervenir porque es que yo no lo en mi viví. época no había universidades privadas, con lo cual tampoco puedo opinar desde el punto de vista de la gestión en un momento determinado. Ahora, siempre cuando hay un referente,
Yo creo que no tienen por qué ser enemigas del sistema público, sino todo lo contrario. Yo creo que pueden producir una oportunidad en el sentido justamente de con quién te comparas. Para una universidad pública, si la universidad pública realmente, puede ser buena o puede ser buena la privada, eso puede permitir también, aunque yo soy enemigo de ello, y que puede haber un ranking entre ambas, a ver quién tiene la capacidad de captar más alumnos, porque muchas veces las universidades privadas, a diferencia de las universidades públicas, están mucho más centradas en la docencia que en la propia investigación. Por eso yo decía antes la importancia que tiene la docencia dentro del sistema público, porque es un elemento de propia referencia. Con lo cual, yo, en estos momentos, si estuviera al frente de la universidad, que no lo voy a estar, porque ya mi tiempo pasó, lo que sí quiero decir es que a mí me parece que pueden ser un elemento puede ser una oportunidad en el sentido de la propia universidad, y lo digo francamente, para ponernos las pilas en esa línea, igual que se la ponen ellos para captar estudiantes, porque las universidades también privadas pues viven directamente de los propios estudiantes, o sea, con lo cual yo no le tendría miedo a la universidad privada, para nada. El señor Rubio Royo. Y pueden convivir. Se puede convivir perfectamente. En mi época tampoco había universidades privadas, pero yo por coherencia no puedo estar enfrente de ellas. ¿Por qué? Porque intentan dar un servicio público también. Por lo tanto, si nosotros luchamos para conseguir nuestra universidad, es lógico que los conjuntos que quieran puedan también. Lo único que exigiré, si fuese gobierno, son estándares de calidad. Y creo además que la situación va a una colaboración público-privada cada vez más importante. Antes, cuando no sé quién decía lo de fundaciones públicas con fundaciones públicas, yo creo que hay que cooperar lo público universitario con lo público de las administraciones restantes y con lo privado. El mundo va hacia ahí, no va hacia otra. Esa triple P del partenariado entre lo privado y público es el mundo hacia el que se va. Y unas veces competiremos y otras veces cooperaremos, haciendo uso de ese término de cooptación. Entonces, yo creo que tenemos que abrirnos, y como Manolo dijo muy bien, nos llevan una ventaja, y es que ellos se dedican mucho a los alumnos. Es cierto que cuestan. ¿Y por qué no podemos hacer lo mismo en las públicas? Es decir, fíjense, yo cuando llegué a la UOC, fui vicerrector de Relaciones Internacionales, estaba al frente y la creó el rector Ferraté, que fue durante 25 años rector de la Universidad Politécnica de Cataluña. Él tenía una frase, que dicha aquí a lo mejor sienta mal. Él decía que a los estudiantes hay que considerarlos como clientes. Ustedes se dan cuenta que para las organizaciones actuales el cliente es el punto de referencia. El cliente no es alguien al que se le regala nada por lo que paga, sino que se le da productos de gran capacidad, de gran excelencia y en lo que necesita. Y hacia ahí van las cosas. Y si la universidad pública no se entera de ese elitismo que a veces tenemos, nos va a ir mal. Porque cada vez hay entrantes en el sector que son generadores de conocimiento en algunos sectores tan importantes como la universidad, aunque no cubran todas las áreas. Y eso es la realidad hacia la que vamos. Sí, yo creo que la universidad privada es una realidad y además el gobierno lo facilitó, que eso fuera así. No estoy en contra y yo creo que ha afectado muy poco a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en cuanto al número de estudiantes, ni a La Laguna tampoco. En cuanto al número de estudiantes, más o menos mantenemos los mismos números de estudiantes. Sí le pediría, como ha dicho el rector Rubio, sí le pediría que se tuvieran con ellos los mismos criterios de calidad y de control de calidad que con la universidad pública, cosa que no es exactamente así en estos momentos. Y por otra parte, yo creo que, bueno, que en general y por lo que al menos yo conozco y particularmente yo he participado como profesor,
el trato, la relación con los estudiantes y la enseñanza a los estudiantes es magnífica en la universidad pública. Yo, que lo vivo, esta etapa, me preguntaban, uy... Si me mato, dice algo en el periódico. Voy a decir algo que no... dice, es que en esta etapa han crecido muchísimo los universitarios en universidades privadas. Digo, es que los que han crecido como hongos son las universidades privadas. Entonces, si tú creas universidades, pues ¿dónde van a ir los alumnos? Si se llenan, las universidades que han crecido son los privados. Eso es porque son mejores, eso habrá que discutir. Yo creo que están en una fase muy latente, larvaria de su desarrollo, digo, por un símil biológico, y que todavía tienen que explotar. Yo entiendo y defiendo también la calidad de la docencia, porque es evidente, es una de las misiones, pero no entiendo tanto una disyuntiva, porque cuando se genera conocimiento, que es la misión de una universidad, y eso nos tiene que definir como universidad. Yo antes decía, habría que definir claramente lo que es una universidad de lo que no es. Una universidad que no genera conocimiento no merece ser llamada universidad, claro. Será un college, una cosa de esta. Entonces, ¿y por qué lo digo? Porque sin duda alguna, y yo si quiere en mi propia experiencia, yo he dado mejores clases cuando avanzaba en mi ciencia y cuando avanzaba en mi carrera investigadora, porque me sentía más seguro y porque ciertamente había conceptualizado una realidad en aquel momento confusa y que ya podía transmitirla en el estado senior de investigador mejor a los estudiantes que cuando empezaba, que el libro era un apoyo básico como un bastón. Entonces, si lo que creamos con una atención, digamos, de tutorización, y eso se confunde con transmitir competencias, es decir, que si, y voy a explicarme bien, si lo que entendemos por una buena calidad de la docencia es un trato, digamos, casi personal, y en realidad luego al final lo que hay detrás si rasca es muy poco, tampoco es que yo eso lo considere un estándar de calidad docente suficientemente contrastado. Y estoy con el profesor regidor, es decir, aquí el mejor sistema de velar por la calidad es que te examinen in situ y que tú tengas un panel que le pregunte al lazo a cualquier, en este caso una alumna de veterinaria nuestra, que venía el del panel realmente asombrado porque le preguntó, ¿a ti te tratan bien aquí? Dice, magníficamente, estoy encantado de estar en esta universidad y en esta facultad. Eso es lo que hay que hacer. Señor Rubio Arroyo quería añadir algo. Yo quisiera matizar un poco. Yo también. Lo que, Vale. lo que ha dicho regidor, enseguida, señor Lobo. porque Se llama sangoloteo. el director general de la universidad no se atreverá. Yo no me atrevo a pensar que se les exige menos a las universidades privadas que a las públicas. ¿Ustedes recuerdan cómo estábamos nosotros cuando se creó Ciencias del Mar? ¿Ustedes recuerdan cómo estábamos nosotros cuando se creó Traductores e Intérpretes? ¿Ustedes recuerdan cuando se creó el Instituto de Educación Física? ¿Cuando se creó Ingenieros Industriales? Pero, hombre, dejemos tiempo. La pública también empieza así. El problema es ese, lo que pasa es que nos olvidamos. Por lo tanto, creo que no debe ser ninguna manipulación de la Dirección General de Universidades. Sí, señor Lobo. Por alusiones, perdona, Manolo. No tiene nada que ver con el director general de universidades. Yo estoy hablando de las acreditaciones. Yo pertenecía a la comisión de acreditaciones del Consejo de Universidades y los parámetros no eran exactamente los mismos. Estamos hablando de épocas distintas. ¿Ustedes saben lo que opinan las privadas? No me quites la palabra, Paco. Vale, Manolo. Se está poniendo bueno lo que A pasa ver, que, se No, está vamos a ver, poniendo yo interesante cuando hay que despedirlo. Con respecto señor Lobo, a lo que me dice que yo, hora, una de las misiones que pienso que debe cumplir la universidad, por lo menos, a lo mejor yo como ya estoy en una etapa de senior, como dice mi rector, yo creo que primero tenemos que crear personas. La universidad está para cimentar, digamos, tener una juventud cívica. Y en segundo lugar, quiero añadir que no quiero que se conviertan los alumnos en un número. Porque eso sucede también en la pública, aunque no lo queramos decir. O sea, yo lo que quiero es que el alumno tenga una relación directa con ese profesor que le imparte docencia. Y ahí es donde aprende, y ahí es donde se forma, y ahí es donde tiene luego aspiraciones para el futuro.
Entonces yo creo ¿Tiene usted que un perfil del alumno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ¿Que hay un perfil? que se atreva a compartir con nosotros? no, yo no, vamos a ver, los perfiles pueden ser distintos. O sea, por eso decía antes que realmente el sistema educativo no se puede partir, ¿eh? Nosotros recibimos lo que se forma en primaria y lo que se forma en secundaria. Y lo que se forma en su casa. Bien, y, bueno, por supuesto. Y luego nos encontramos directamente que esos jóvenes que realmente nos llegan, tenemos que formarlos para darle experiencia y formación para la empleabilidad. O sea, porque al final el objetivo que se persigue y que persiguen los padres cuando ubican a los hijos o persiguen la propia vocación que los estudiantes tienen, es justamente pensar en el futuro. Y yo creo que tenemos que prepararlos para el futuro. Señor Robaina, ¿quiere De una añadir? idea disruptiva que tenemos aquí al consejero de Economía sería un nuevo gobierno, una Consejería de Economía, Innovación y Universidad. Bueno, él lleva la de conocimiento también, digo yo que algo... Don Pedro Ortega, lo apreciamos y no le vamos a cargar con esa responsabilidad. En esta época hemos tratado casi tanto más con el consejero de Economía e Industria que con la consejería. Que con la de Educación. consejera de Educación. Permítame, porque hay que yo me imagino que ya todos se han dado cuenta, son 4 rectores hombres los que ha tenido la universidad en 3 décadas. Y yo no quiero que se me vayan los 10 minutos que nos quedan sin hablar de universidad y de igualdad, porque ese es un reto de futuro también, junto con lo demás No, que de hemos actualidad. hablado. Dígame. No de futuro, de De actualidad. actualidad, sí, pero como ya estamos casi en el final. Y yo creo que ese reto, hoy por hoy, aún está sin conseguir. Me gustaría conocer un pronunciamiento sobre si hay una realidad igualitaria en la universidad o no la hay y de qué manera hay que resolverla. Lo explico como lo expliqué en un debate del claustro. A estas alturas y sin que avancemos realmente en este tema, yo personalmente soy de la opinión de que ya las políticas tienen que ser disruptivas y tienen que ser, si lo quieren, revolucionarias para que realmente se venzan esas barreras que aún podamos encontrar para la verdadera igualdad en la universidad. Esto afortunadamente no afecta a cuestiones salariales porque están medidas y no tenemos ese problema, pero sí que afecta a las posibilidades que tienen las compañeras con respecto a los compañeros, ellas con respecto a ellos, en su proyección, dicho por ellas y presenciado por mí en primera persona en una comisión que creó la universidad, creo que siendo Manuel Lobo rector, que observaban que ante una decisión, tomaron la decisión de la familia, pero yo creo que hay que poner todos los medios para que esa sea una decisión que no sea incompatible con el desarrollo de la carrera científica académica. Y en el caso mío en particular, lo he dicho públicamente en el claustro, pondré todos los medios que sean necesarios si así me solicitan. ¿Resto? Bueno, yo creo que es evidente. Hay un problema que hay que resolver y es cómo afecta la maternidad al tema del desarrollo de la carrera profesional de la mujer. Esto sí es una cuestión Porque eso me lo planteó a mí una profesora y yo nunca había caído en ello, y es cierto. Y eso es lo que ver cómo se puede cambiar, no solo el concepto de igualdad en el trato y de oportunidades. Sí, una cuestión de conciliación también, Sí, bueno. ¿no? Sí, pero cómo le afecta a la carrera profesional es algo diferente, porque normalmente tiene que ir retrasándola con respecto al masculino. Ahí sí que hay que lograr y también un se puede equilibrio. producir un vacío en el Por eso, currículum de un ahí hay que investigador ahí hay que buscar universitario, de un docente. Hay que buscar alternativas. Los datos en la base son actualmente incluso ligeramente superior en cuanto a la proporción femenina y en la medida que vas creciendo en la carrera va desapareciendo esa proporción hasta ser escandalosamente diferente y en favor del masculino. Pero, ¿y en la gobernanza de la propia universidad, la participación de la mujer? No, ahí, en mi equipo somos mitad y mitad. Sí. Yo creo que la discriminación de la mujer en la universidad es exactamente la misma que hay en la sociedad. Es decir, es un reflejo. La universidad es un reflejo de la sociedad y cada universidad en particular es reflejo de su sociedad. Esta es la realidad que yo veo. Yo veo que universidades más antiguas que la nuestra, por ejemplo, la Universidad de La Laguna, casi
tuvo que esperar 200 años a tener una rectora, y el otro día vimos como habían 3 candidatas. Las candidatas eran 3 candidatas. mujeres. Yo creo que todo esto lo vamos a ir ganando progresivamente, pero también lo vamos a ir ganando progresivamente, no porque desde el gobierno de la universidad lo vayamos a facilitar, no, va a ser la propia mujer la que vaya a vencer esta discriminación. Y todavía yo creo que la discriminación sigue siendo muy fuerte y todavía tenemos que esperar a que tengan la lucha, la fuerza, y que es lo que nosotros tenemos que apoyar, la fuerza suficiente para que esto sea así. Yo creo que el tema de la maternidad es un tema de la propia mujer, no tenemos por qué entrar en ello, y es otra parte que yo considero también de discriminación. Por tanto, en este sentido, la mujer decide lo que tenga que decidir y actuará conforme tenga que decidir. Y yo espero que en poco tiempo, en algunos años, porque claro, aquí estamos de 4 o de 5 años o 4 años en 4 años, pues tendremos ya candidatas que ya las tuvimos, porque en el año 2007 yo tuve candidatas, compañeras, que competimos para ver quién podía ser rector o rectora, pero yo creo que en el futuro van a haber más candidatas a rectora, con toda seguridad, porque cada vez tenemos más catedráticas en la universidad y eso es lo que yo espero que suceda. Un último asunto de la Universidad del Futuro, la formación online dentro de la propia Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué papel puede jugar? Además, en contexto con la internacionalización, que imagino que también es uno de los retos de futuro de la institución. Yo ahí me gustaría sentirme pues enormemente satisfecho de haber creado la Open ULPGC. Si era una forma de enseñanza no a distancia, sino presencial, porque así lo consideró la ANECA, la Agencia Nacional, y que nos ha permitido desarrollar todo un modelo que el rector Robaina ha continuado, en el que estamos llegando a las personas en tiempo real, y realizando la docencia, la investigación, el doctorado, etcétera, etcétera, bien en cualquiera de las islas, bien en Iberoamérica, bien en África, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que ahí la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha desarrollado una herramienta enormemente versátil y enormemente productiva precisamente para esto que estamos desarrollando de una manera muy importante. Y yo, en fin, quería pues referirme a la persona que me ayudó en aquel momento y que se mantiene, yo creo que con buen criterio en este tema, que es el profesor Luis Álvarez, que me parece que está haciendo una labor extraordinaria en este sentido. Bueno, yo creo que la enseñanza online es una oportunidad, o sea, que han tenido las universidades, y en nuestra etapa, pues justamente pusimos en marcha los cimientos, se pusieron las primeras titulaciones en marcha online, y además trajimos unos expertos de la Universidad de Monterrey, que fueron las que justamente nos ayudaron a que esos estudios fueran posibles. Y yo creo que en una comunidad como la nuestra, donde justamente, primero, para atender a las propias necesidades que se puedan generar dentro de nuestra comunidad. Creo que eso puede ser el futuro, no solamente para nuestra comunidad, sino para poder ofertar, digamos, títulos que tengan una capacidad de expansión y sobre todo de atracción hacia otros lugares. O sea, nosotros desde los primeros momentos, cuando pusimos en marcha algunos de los estudios, teníamos alumnos no solamente de Canarias, sino también de la península y de otros lugares. Incluso se establecieron una serie de convenios con universidades españolas para poder hacer los exámenes presenciales en ellas, con lo cual creo que una de las vías importantes del propio crecimiento de la institución universitaria es a través de la enseñanza online, porque tenemos capacidad, tenemos herramientas y tenemos, digamos, profesores pues ya ejercitados en esas tareas que pueden enseñar a otros compañeros para hacerlo. O sea, que ahí no llegamos tarde. Ahí no llegamos tarde, afortunadamente. No, aquí yo creo que nos adelantamos. Señor Rubí Arroyo. Bueno, yo creo que la estructura de teleformación, que es como se llama, tiene una potencialidad tremenda que se está empezando a aprovechar, porque en esto lo sé del propio rector, para ser la punta de lanza de una estructura dual que permita innovar sin afectar al desarrollo cotidiano de la universidad. Creo que ese es un aspecto que es muy importante en el tema de teleformación, y en ese momento la persona que lo lleva, la profesora Olga Escandell, lo está llevando con una visión
que realmente creo que puede llegar a buen puerto, sobre todo si se tiene el apoyo tal como se ha previsto del rectorado. Sí, efectivamente, tenemos una buena estructura de partida, que ya lo han mencionado los rectores, con elementos tecnológicos esencialmente, y en nuestro análisis para un modelo futuro que yo creo que ya va tomando forma del futuro del e-learning en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que no solo va a afectar a la enseñanza online, sino en la propia presencial, con elementos que van a permear de ese modelo e-learning, y en breve tendremos ya diseños, ya están diseñados los módulos de preparación del profesorado para que adquieran las competencias, acuerdo al marco de competencias. En definitiva, lo que quiero decir es que nos faltaba, teníamos toda la base tecnológica, teníamos un adelanto, como dice el profesor Lobo, en nuestras potencialidades en cuanto a experiencia en desarrollo online. Nos faltaba, creemos en nuestro análisis aquí, así lo determinaba, con expertos extranjeros, un modelo educativo que es el que estamos desarrollando sobre la base actual de la estructura de teleformación, con un complementario que es la OpenWPGC, que va a dar en un futuro también alegrías a la universidad y a la sociedad en cuanto al planteamiento. Yo creo que estamos en este sentido, y a partir de lo desarrollado previamente, en una posición de vanguardia. Yo lo suelo ejemplificar de la siguiente manera. Nosotros tenemos que enseñar a aquel que se acerque a nuestra, llamémosle facultad o escuela virtual, un modelo tan previsible y tan cómodo como el que tiene el alumnado cuando llega a una facultad física, que sabe que hay unas clases, que hay unos horarios. Bueno, pues ese modelo es el que estamos desarrollando para que se sientan todo el mundo confortable, el profesorado y el alumnado. Vamos a cerrar aquí el debate. No les vamos a dar un minuto de oro, porque al fin y al cabo... Pero no si lo están debate, pidiendo, ¿Quieren un minuto de oro cada uno? Claro. ¿Les apetece? No. Sería abusar, ¿no? Ya sería abusar. Y vamos a agradecer muchísimo a los 4 que hayan estado tan disponibles. Hay que decir que nada ha sido... hecho al azar, todo ha estado muy medido, no solo la elección del gabinete literario a la que antes hacían referencia, incluso los espacios donde hemos grabado con los rectores, el vídeo es un trabajo que se ha hecho también con mucho mimo, pero también en reconocimiento a quienes son parte de la historia viva, afortunadamente, de nuestra Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Gracias a los 4, les invito a que vuelvan a sus asientos. Manuel Lobo, Rafael Robaina, Francisco Rubio Rollo y José Rodríguez. Y para poner el broche a este acto, recordamos este homenaje, en cierta manera, del Consejo Social a este 30 aniversario de la universidad. Toma la palabra el presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, don Jesús León Lima. Gracias. Señor rector, ¿se oye? Sí. Señor rector magnífico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, señor rector honorario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, señores rectores, señor consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento, señor director general de universidades, distinguidas autoridades, consejeros del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, distinguidos miembros de la Comisión Promotora de la Ley de Reorganización Universitaria de Canarias, señoras y señores. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy aquí. Ha querido el destino que mi primera intervención pública como presidente del Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria sea para cerrar este ameno y enriquecedor coloquio que hemos tenido sobre el pasado, presente y futuro de nuestra universidad con motivo del 30 aniversario de su creación. Como todos ustedes saben, este acto había sido convocado inicialmente por mi antecesor Ángel Tristán Pimienta. Por eso quiero que mis palabras vayan dedicadas a él, para agradecerle públicamente la confianza que ha depositado en mí durante estos últimos 4 años y también la encomiable labor que ha realizado al frente del Consejo Social. Un agradecimiento que es sentido, porque he sido testigo directo de la ilusión, el esfuerzo, el rigor y sobre todo el sentido de responsabilidad social
con que se ha entregado al desempeño de sus cometidos, sobreponiéndose a cuantas dificultades le han ido surgiendo en el camino, que al final tan exitosamente ha podido ver coronado con la brillante celebración de este evento. En efecto, hoy hemos tenido la enorme suerte de disfrutar, en riguroso estreno, de una auténtica sinfonía de experiencias relevantes, las acumuladas por las 4 personas que han ocupado la más alta responsabilidad académica al frente de los destinos de nuestra universidad durante sus 30 años de vida. Los rectores Francisco Rubio Royo, Manuel Lobo Cabrera, José Regidor García y Rafael Robaine Romero. A los 4 queremos agradecerles la total disponibilidad que han tenido con el Consejo Social para hacer posible esta iniciativa, que a la vista de todos era muy oportuna. Todos lo hemos experimentado en nuestras vidas. Al cumplir la treintena, cuando superamos la primera juventud, de alguna u otra forma solemos hacer esto que estamos haciendo hoy para la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Echar la vista atrás, repasando la trayectoria seguida, detenernos a pensar dónde nos encontramos exactamente, valorando logros e insuficiencias y trazarnos nuevas metas a alcanzar para fijar bien el rumbo con el que queremos encarar la madurez. Nuestro Consejo Social, como órgano de participación de la sociedad en la universidad que es, y por tanto, a quien corresponde mantener siempre encendida la llama de la conquista social que dio vida a esta universidad, quiere impulsar este necesario proceso de reflexión colectiva cuando cumplimos los 30. Y para estimularlo, hemos creído que nada mejor que reunir a nuestros 4 rectores en este gabinete literario, el mismo escenario que dio cobijo a la Asamblea de 1972, que prendió la mecha de una larga lucha que pasó por la Universidad Politécnica de Las Palmas en 1979, redenominada de Canarias en 1986, hasta alcanzar su objetivo final, que fue la creación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en 1989. Quiero rendir un homenaje de reconocimiento en esa lucha de todo el pueblo por su universidad, a aquellos pioneros de los años 70 y a los que la prosiguieron y culminaron después, y en especial a los miembros de la Comisión Promotora de la Ley de Iniciativa Popular de Reorganización Universitaria de Canarias, que nos acompañan hoy aquí, con el que fue su presidente Antonio Marrero La Cabeza, junto a los familiares directos de quienes pertenecieron a ella y ya no pueden acompañarnos, pero que perviven en nuestra memoria. Hemos podido escuchar los testimonios de nuestros 4 rectores. Al hacerlo, a todos se nos ha venido a la cabeza una vorágine de recuerdos, al filo de las cambiantes situaciones por las que ha ido pasando nuestra universidad en su todavía corta historia. Primero, durante aquellos comienzos marcados por el rapidísimo crecimiento cuantitativo que obligó a centrar la atención en la dotación de nuevas infraestructuras y servicios e incorporar recursos humanos a ritmo acelerado. Luego, durante su proceso de consolidación, asegurando su sostenibilidad financiera y ampliando y mejorando los servicios prestados a los estudiantes y a la sociedad con la intensificación del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones como instrumento de modernización. Y posteriormente, readaptándola a las nuevas exigencias de la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior en un contexto marcado por el profundo impacto que ha tenido la reciente crisis económica en todas las universidades públicas españolas. Y no cabe duda que durante toda esta trayectoria, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha realizado una valiosa contribución al pueblo que tanto luchó por tenerla, aportando un buen caudal de capital humano, científico y tecnológico a las familias, empresas, instituciones, entidades y colectivos, que ha tenido un impacto positivo en todos los sectores y ámbitos de actuación. Una aportación sin la cual resulta imposible entender bien el extraordinario avance que Canarias ha experimentado en las últimas décadas en términos de crecimiento económico, bienestar social, revitalización cultural, equilibrio territorial y proyección externa. Hoy podemos decir con la cabeza alta, pues, que hemos tenido una universidad meritoria como centro de producción de talento y conocimiento al servicio de nuestra sociedad. Pero también sabemos lo mucho que hemos de mejorar en una institución de tanta envergadura, complejidad y trascendencia estratégica como es esta, para que pueda responder adecuadamente a todo lo que la sociedad espera de ella en este tiempo de acelerada mutación que estamos viviendo,
el cual, como ya se ha dicho, ya no cabe calificar como de una época de cambio, sino como un cambio de época. Por eso, precisamente, al cumplir los 30, nos encontramos en un momento crucial para que hagamos balance de situación, tomemos buena nota de lo que hacemos bien y también de lo que descuidamos, para que nos fijemos unos objetivos claros de mejora que podamos alcanzar paso a paso y para que nos comprometamos en su consecución como un auténtico empeño colectivo que a todos nos implica. Al personal docente, investigador y de administración y servicios, a nuestros estudiantes, por supuesto, y a todos los agentes externos a quienes compete lo que es y será la universidad, tanto como los que trabajan y estudian en ella. Y creo que hemos de hacer este sano ejercicio de reflexión, cada uno desde su responsabilidad, pero juntos, con la mirada siempre puesta en responder a los requerimientos que hoy nos está planteando la sociedad que nos creó y nos sostiene día a día, incrementando continuamente nuestra capacidad de actuar como motor de transformación al servicio de nuestra gente y de nuestra tierra, porque esa es nuestra misión, y ya no solo como una universidad pública que somos, sino también porque constituye nuestro principal seña de identidad al llevarlo incorporado en nuestro ADN fundacional. Esta apelación que el 30 aniversario nos hace a todos, a encarar el futuro de la institución renovando nuestro compromiso social, me obliga a mí especialmente en este momento que acabo de asumir la presidencia del Consejo Social. Ni que decir tiene que recibo este encargo como un gran honor que se me hace y también como el mayor reto personal que me ha deparado la vida. Ustedes ya, los que me conocen algo, saben que suelo ser franco. Le he dado muchas vueltas a este inmenso desafío que tengo por delante. Un maestro de escuela y majorero, dispuesto a ejercer con dignidad y acierto el cargo de presidente del órgano que representa a la sociedad en la universidad durante el tiempo que le toque. En un entorno en que todavía tiene su peso una cierta concepción elitista para la atribución de responsabilidades públicas, la fuerza para lanzarme a este atrevimiento personal me la ha proporcionado mi compromiso social y la tremenda importancia que doy a la educación universitaria, como poderoso instrumento para garantizar la igualdad de oportunidades y mejorar la situación de las personas con orígenes menos favorables. De verdad, creo firmemente en el papel de la universidad como ascensor social, y lo creo porque lo he vivido. La universidad es la gran responsable de lo que hoy soy. Ella me sacó de mi isla, que estaba dejado de la mano de Dios, para abrirme los ojos a un mundo que hasta entonces desconocía, incitándome a que me implicara en la vida colectiva. Ella me dio una formación que me capacitó para desarrollar mi vocación profesional en un ámbito apasionante, en la educación. Y con el paso del tiempo, la universidad también me ha dado la oportunidad de conocer a fondo su funcionamiento interno y su proyección social. Así que he aceptado el cargo por compromiso con mis propias convicciones, desde la humildad, pero con enorme responsabilidad, y a él me aplicaré con ilusión y tesón para unar voluntades con el propósito de mejorar el rendimiento de los servicios universitarios y fortalecer la relación de la universidad con la sociedad, que son las funciones que tiene atribuidas el Consejo Social. Confío que todos ustedes me ayuden en este empeño. Doy por descontada la implicación activa de todos los miembros del Consejo Social, así como el integral apoyo técnico que nos proporciona nuestro integrado secretario Miguel Ángel Acosta, de los eficientes profesionales que se encargan de nuestra pequeñísima administración y del servicio de control interno de nuestra universidad. Como procedo de Fuerteventura, una isla que ha desplegado mucho esfuerzo colectivo para ocupar la posición que hoy tiene en nuestra comunidad, y me he cultivado como enseñante, un oficio que me obliga a mucho trabajo colaborativo. En la ardua tarea que tenemos por delante, intentaré, compañeros, dar rienda suelta al trabajo en equipo. Tenemos sobrada materia prima para ello, pues en el Consejo ya disponemos de altas capacidades personales y aquilatadas experiencias profesionales que, además de dar solidez a la toma de decisiones internas, pueden aportar bueno y mucho a la relación de la universidad con su entorno cultural, profesional, económico y social. En esta dirección no es poco lo que debemos hacer, cada uno en su respectivo ámbito de actuación y todos caminando hacia un mismo propósito: que nuestras empresas, emprendedores
y profesionales autónomos, nuestras administraciones públicas, tanto la autonómica como las insulares y municipales, y nuestras entidades culturales, colegios profesionales y colectivos sociales interactúen más estrechamente con la universidad, con sus centros docentes, institutos universitarios, grupos de investigación y servicios de gestión. Coordinando actuaciones con todos ellos, aprovechando los lazos ya trabados por nuestros órganos y entidades participadas y por la Fundación Universitaria de Las Palmas, y ampliando el radio de influencia de nuestra asociación Alumni, creo que podríamos ayudar a crear una potente red de colaboradores externos que facilite ese feedback tan necesario que ha de darse entre la oferta de servicios universitarios y las demandas sociales. Particularmente en materia de requerimientos para la mejora de la empleabilidad de nuestros egresados, de atención a las necesidades de formación a lo largo de la vida y de contribución a la propagación de innovaciones en el tejido productivo y social. Confío también en la estrecha colaboración del rector, de su equipo de gobierno y de todos los responsables académicos de nuestra institución para que, con diálogo fluido y constructivo, desde el respeto al marco competencial de cada órgano y con responsabilidad social compartida, juntos seamos capaces de impulsar la calidad y eficiencia de las actividades universitarias para mejorar la prestación del servicio público de la educación superior a todos los canarios. Afortunadamente, en esta institución ya hemos desarrollado una sólida cultura de la colaboración entre el rectorado y el Consejo Social, y hemos de aprender de la experiencia acumulada en estos 30 años. Cuantas más complicidades se han forjado entre estas dos instancias, mayores han sido los logros alcanzados. Este sincero deseo de entablar una relación de confianza y ayuda mutua, quisiera hacerla extensiva al conjunto de la organización y a todo su personal docente e investigador y de administración y servicios, a quienes corresponde el ejercicio cotidiano de las funciones de formación, investigación, transferencia y gestión con una orientación clara, el servicio a la sociedad. Tengo que darle la vuelta a las hojas que estaban cambiadas. Desde aquí, vaya por delante mi disposición personal y la de todo el Consejo Social a colaborar con los responsables y representantes de estos dos colectivos, pilares fundamentales del quehacer universitario para mejorar cada día las condiciones en que se desenvuelven sus respectivos desempeños profesionales. Sabemos bien los desafíos que tenemos por delante. Nos acucian y con urgencia los que tienen planteado el sistema universitario español en su conjunto. Por una parte, la adaptación de la oferta de enseñanzas universitarias a las demandas actuales y futuras de la sociedad, para asegurar la empleabilidad de nuestros egresados, la mejora de los procesos de selección y promoción del profesorado para potenciar la meritocracia y poner fin a toda situación de precariedad. Por otra, disminuir la burocracia de los procesos de toma de decisiones internas y de los sistemas de evaluación de la calidad para poder responder con rapidez a los cambiantes requerimientos de la nueva era. También el fortalecimiento de la colaboración universidad-empresa y de la cooperación institucional para incrementar la capacidad de transferir conocimiento y tecnología, así como el impulso de los procesos de internacionalización para que nuestras universidades puedan ser más competitivas a nivel internacional. En todas estas cuestiones, nuestro Consejo continuará alineado con los posicionamientos de la Conferencia de los Consejos Sociales de las Universidades Españolas, a la que tanto ha contribuido desde su creación, defendiendo un nuevo modelo de gobierno para las universidades públicas que esté en consonancia con los que existen en el espacio europeo de educación superior, junto con el incremento progresivo de la inversión pública destinada a universidades en investigación, desarrollo e innovación. Ojalá que en la legislatura que pronto comenzará a rodar pueda abrirse paso por fin ese proceso tan demandado por las propias universidades y la sociedad española, que conduzca a la elaboración y aprobación de una ley de universidades en el marco de un gran pacto de Estado, que cuente con un amplio consenso parlamentario y participación activa de todos los agentes sociales, porque España necesita de forma imperiosa una reforma estructural de su sistema universitario. Pero también tenemos nuestros propios desafíos. Pasada la etapa de juventud, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria debe reafirmar una identidad propia, aprovechando sus principales fortalezas, que son el arrope social con que cuenta, el capital humano y de conocimiento que atesora, el afianzamiento de estudios e investigaciones que resultan trascendentales para el futuro de la región y la posición estratégica
que Canarias ocupa en el mundo atlántico al que pertenecemos. Aunque también debemos preocuparnos por los rankings universitarios para mejorar nuestra posición competitiva en el ámbito globalizado de la educación superior, hemos de prestar especial atención a la reputación del boca a boca en nuestro inmediato entorno de actuación, es decir, a ese prestigio que se conquista día a día, proporcionando una buena formación a nuestros estudiantes para que se sientan orgullosos de estar en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y propagando el conocimiento que generamos a nuestro entorno productivo y social para que nuestras empresas y empleadores aprecien la contribución de su universidad a la creación de riqueza y empleo. Y por lo tanto, para lo uno como para lo otro, es importantísimo no solo la dedicación del personal docente e investigador y de administración y servicios, sino también la implicación social y sobre todo empresarial, la de sus directivos y profesionales y también las de sus redes organizativas, tanto en la programación y desarrollo de las actividades universitarias como en su impacto más allá de las aulas y laboratorios. Además, hemos de cuidar con esmero lo que tenemos más próximo a nosotros, sabiendo que somos un archipiélago. Si el presente y el futuro pasa por la universidad, por la sociedad del conocimiento, y este se genera en la universidad, toda la sociedad canaria debe beneficiarse de él. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria no se creó para una ciudad, aunque lleve el nombre de la más poblada de ella, ni para una isla en particular, aunque el grueso de su oferta se concentre donde existe mayor demanda, sino que se creó para contribuir al desarrollo económico, social y cultural de todas y cada una de las islas, tal y como ha quedado grabado en el propio escudo de la institución. Por ello, también hemos de estar atentos a que nuestra universidad se palpe y se sienta en todo el archipiélago. Compartirán conmigo, y acabo ya, que al encarar su etapa de madurez, nuestra universidad tiene ante sí unos retos tan enormes y apasionantes como los que tuvo que afrontar con notable éxito hace ahora 30 años. Dándole la vuelta a la célebre frase «todos somos necesarios, pero nadie es imprescindible», Sara se acordará de esto. La universidad es imprescindible, no solo necesaria, para conquistar el futuro, porque este no se inventa, se construye. Esto me lleva a apelar una vez más a retomar como referente de nuestra acción colectiva el espíritu de 1989, ese que movilizó a toda una sociedad en pos de su universidad. Es el mismo que hoy nos obliga a comprometernos activamente con la mejora continua de la institución, por responsabilidad social, para dar satisfacción a esas familias que con tanto sacrificio ponen en nuestras manos su bien más preciado, que son sus hijos, para que les demos una buena educación superior, les facilitemos su adecuada inserción laboral, les sigamos acompañando en su formación a lo largo de la vida y en sus requerimientos de innovación para sus trabajos y empresas, y con todo ello consigan prosperar socialmente y hacer prosperar a la sociedad. Una universidad, en suma, comprometida a fondo con el progreso colectivo de Canarias. Ese es el mejor homenaje que podemos hacer a los miles y miles de manifestantes anónimos que se manifestaron en 1982 al grito de «Universidad ya», y que volvieron a salir a las calles en esta ciudad en 1988, pasando justamente por delante de este edificio, convencidos de estar dando vida a la universidad ahora sí. Muchísimas gracias. Y ya no queda más que brindar por el 30 aniversario de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, para lo que les invitamos a bajar al cóctel y unir las copas. Muchísimas gracias a los 4 rectores por su disponibilidad. Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes. Buenas noches.